Muy buenas, nosotros veníamos a exponerles sobre el tejido conectivo. Los integrantes somos Luis Saque, clave 49, y Kylie Godoy, clave 29.5. El tejido conectivo, también llamado tejido conjuntivo. Estas células son poco diferentes ya que cuentan con mesodérmico. Estos tejidos cuentan con todas las partes del cuerpo, casi con todo el órgano del cuerpo está compuesta o relleno de al menos algún tejido conectivo. Soporte. Mantiene a los órganos en su posición correcta. Conforman las envolturas de los músculos y vasos sanguíneos. Funciones básicas: nutrición, que sería mediante el intercambio de nutrientes y metabolismos en las sustancias intercelular. Almacenamiento, realiza por el tejido adiposo, que almacena el material enérgico. La protección, tiene células especializadas como macrófagos, blastocitos, leucocitos en defensa contra los microorganismos y la cicatrización tras una lesión. Las características: posee alguna abundante sustancia intercelular y fibras conectivas, posee vasos sanguíneos y linfáticos. Sus células son de forma irregular. Las células de este tejido tienen un alto poder de regeneración y posee terminaciones nerviosas. Células que forman el tejido conectivo. Tejido óseo se renueva constantemente por la acción coordinada de osteoclastos y osteoblastos. Los osteocitos desempeñan un papel destacado en el inicio del remodelado en un lugar dado del esqueleto. Estos y otras células de estirpe osteoblástica producen diversos mediadores que modulan la diferencia de los precursores osteoblásticos, paso inicial imprescindible para que comience la resolución. Entre ellos son especialmente importantes del MCSF y el RANKL. El fibroblasto se divide en 4 partes. Célula ósea, cuya función consiste en absorber y remover el tejido no deseado. Célula adiposa, son células que forman tejido adiposo. Tienen forma redondeada, de 10 a 200 micras, con un contenido lípido que presenta el 95% de la masa celular y que forma el elemento constitutivo del tejido graso. Célula mucosa lisa, muscular lisa, presenta una serie de propiedades estructurales y funcionales que determinan las características de su contracción. La fibra muscular lisa es fusiforme, de tamaño pequeño, de 0.4 milímetros, presenta un solo núcleo, tiene actina F en forma de filamentos y una forma distinta de miosina. Célula cartilaginosa. Las células propias de este tejido se llaman condrocitos. Las células provienen de los condroblastos presentes en el pericondrio. Son pequeños y fusiformes. Células, y algunas son fijas. Entre ellas podemos hablar que los fibroblastos son células más abundantes del tejido conectivo, ya sea incluso células fijas o células transitorias. Son células más abundantes y estas derivan de un tejido conectivo embrionario, conocido como mesenquima o mesodermo. Va a conformar un tejido muy especializado, conocido como mesenquima, y tiene la capacidad de diferenciar prácticamente todos los demás tejidos
Si de esta manera de estos fibroblastos provienen del mismo mesenquima, ¿cuál es la función de los fibroblastos? En cualquier tipo de tejido conectivo produce matriz extracelular y requieren todos los tipos de tejido conectivo. Tienen cierta matriz extracelular de acuerdo a lo que hablamos en tejido conectivo laxo, tejido conectivo denso o podemos decir de los tejidos conectivos propiamente dichos, que son fibroblastos que se encargan de producir una matriz extracelular cuando hablamos de tejidos conectivos especializados, por ejemplo, hueso, otro ejemplo sería cartílago. También podemos indicar que pueden ser los más abundantes y especializados que producen los fibrocitos y no por las células propias del tejido, por elementos de los osteocitos. También pueden ser derivados de la mesenquima, fibroblastos activos y fibroblastos inactivos. Células mesenquimales. Son células que conservan la potencialidad de las células del embrión y pueden dar origen a cualquiera de los elementos celulares del tejido. La mesenquima da origen a los tejidos conectivos del adulto, así como a los vasos sanguíneos y la sangre. Los adipocitos son de forma redonda, poseen un citoplasma inválido por una gran gota de grasa que desplaza al núcleo a la periferia. Los adipocitos no experimentan división celular, tienen como función la síntesis, almacenamiento de grasas neutras y triclóridos. Estos cuentan con vasos sanguíneos, gotas de grasa, membrana celular, núcleos extrínsecos. Cuentan con capilar, glicogerol, ácidos grasos, albumina, transporte de la grasa y glicosomas. El número de adipocitos se establece durante la infancia y permanece la constante a lo largo de la vida adulta. Esa es una segmentación de los triglicéridos hasta el glicosol y ácidos grasos por la lapsa sensible de las hormonas. Mastocitos. Son células residentes de los tejidos, con una larga vida importante en muchas reacciones inflamatorias. Se encuentran en los lugares que sirven como barrera entre el exterior, como la superficie de la mucosa intestinal y pulmonar, la piel y rodean los vasos sanguíneos. Algunas son fijas, como los fibroblastos, mioblastos, adipocitos, osteoblastos, condroblastos. Algo otras son móviles, los plasmocitos, linfocitos, basófilos, que pueden ser los mastocitos, neutrófilos, eosinófilos, también los macrófilos, no estimulado fijo, histocito o residente y activado libre. Contamos con algunos componentes de sustancias fibrosas o sustancias amorfas. La sustancia amorfa podría ser incolora, transparente y viscosa. Proporciona resistencia a las fuerzas de la compresión y está formada de glucominoglucanos, proteoglucanos y glucoproteínas de adhesión. También contamos con la sustancia fibrosa, que estas pueden ser la porción conforme está conformada por colágenas, elásticas y reticulares. Contamos con componentes importantes del tejido conectivo, que serían tres: glucoamiglucanos, que son también llamados mucolasacáridos, son polisacáridos largos y no flexibles y sin ramificaciones. Sus dos componentes o tipos serían los aminoácidos sin azúcares. Contamos con protoglucanos, que son los glucominoglucanos. Cuentan con sulfato que no forman los enlaces covalentes, con un centro
proteico, y los glucoproteínas de adición, que son grandes macromoléculas que forman las células adherentes a los componentes de la matriz intercelular. También contamos con las fibras conectivas, que serían las colágenas, elásticas y reticulares. Las colágenas son abundantes, gruesas, de color blanco y resistentes a la tracción y tensión. Se originan a partir de la proteína o la ebullición que forma la gelatina. Las elásticas son de color amarillo, ramificadas, delgadas, flexibles y están formadas por la proteína elástica. Y le tenemos los reticulares, que son muy delgadas y sí disponen de una red, bien como base para las glándulas, vasos sanguíneos, fibras musculares, nervios, células adiposas, pulmón, etc. Colágeno. Distribución de tipos de colágeno. 1. Dermis, hueso, tendones, fascia y cápsula de los órganos. 2. Cartílago iliano y elástico, en los discos intervertebrales y en el humor vítreos del ojo. 3. Paredes, vasos sanguíneos, tejidos conjuntivo, laxo, estromas de diversas glándulas y en órganos. 4. Lámina basal de los epitelios, lámina externa de las fibras musculares lisas y estriadas y en la lámina basal de los epitelios. 5. En tejido en los que están presentes los colágenos tipo 1 y 3. 6. Lámina basal del epitelio corneal cartílago. 7. Descubrimiento reciente en ARNM de los fibroblastos del tendón. Contamos con tejido conectivo denso regular. El tejido conectivo denso consiste por una gran cantidad de haces gruesas de fibras colágenas, por ello ofrece una gran resistencia a la tracción. Tiene menos vasos sanguíneos y células que el tejido conectivo laxo. Su función es dar soporte estructural a los órganos. El tejido regular es llamado también tendinoso o modelado, que sus haces fibrosos se disponen parcialmente entre sí. Estas cuentan con tendones, ligamentos o aponeurosis. Contamos con el tejido conectivo denso y regular. Este también es llamado tejido compacto o no modelado. Sus haces se disponen en sí, son distintas direcciones. Se localiza en la dermis profunda, estromas, pericitos, pericondrios y en la cápsula de órganos como testículo, hígado, en la submucosa del tubo intestinal. Cuentan con también tipos de tejido conectivo, que estos podrían ser laxos. Laxo es un tipo de tejido conectivo muy abundante en el organismo, cuyo origen proviene del mesenquima. Las células del mesodermo son pluripotenciales, dando lugar a otros tipos celulares, como son el tejido conjuntivo, tejido cartilaginoso, tejido óseo y el tejido cordal. Tejido conectivo mucoso o gelatinoso, cordón umbilical y hipodermis embrionaria. Los componentes serían fibroblastos estrellados que forman una red, fibra de colágeno y sustancia amorfa. Fusio celular. Esta cuenta con tejido conectivo que puede encontrarse como en los ovarios o en la corteza del mismo, pero también este tejido conjuntivo cuenta endometrio. Cuenta con fibrocitos muy juntos que forman en la imagen como un caudemen de peces. Cuenta con sustancia extracelular limitada a los espacios relativos angosto entre los fibrocitos. Solo contiene con fibras de colágeno 3. Elástico. El tejido conectivo elástico está formado por haces paralelos de fibras elásticas gruesas. Forma capas en la pared de órganos huecos sobre cuyas paredes actúan presiones desde dentro, como es el caso de pulmones y de vasos sanguíneos.
Tejido conectivo reticular forma estroma de órganos linfoides y una red de fibras celulares reticulares.